Vamos a introducir el concepto del límite de un modo intuitivo y para ello nos vamos a ayudar de las gráficas de las funciones. Podemos decir de una manera intuitiva, no muy rigurosa desde el punto de vista matemático, que el límite de una función cuando x tiende a infinito es el valor al que se aproxima la gráfica de la función en el eje y. Decir que x tiende a infinito es lo mismo que decir que x crece indefinidamente, o también que nos desplazamos por el eje x hacia la derecha de forma ilimitada. Del mismo modo, decir que x tiende a menos infinito es lo mismo que decir que x decrece indefinidamente, es decir, se hace cada vez más negativa, o también que nos desplazamos por el eje x hacia la izquierda de forma ilimitada. Veamos una primera aproximación en las siguientes gráficas. En esta primera gráfica observamos que cuando nos desplazamos por el eje x horizontalmente hacia la derecha, es decir, cuando x tiende a infinito, la gráfica de la función se desplaza verticalmente hacia arriba, es decir, la y tiende a infinito. Y en este caso diremos que el límite cuando x tiende a infinito de la función es infinito. En este caso, también nos desplazamos horizontalmente en el eje x hacia la derecha, es decir, x tiende a infinito. Pero en este caso, la gráfica de la función se desplaza verticalmente hacia abajo, es decir, la y tiende a menos infinito. Y por lo tanto diremos que el límite cuando x tiende a infinito de la función es menos infinito. También puede ocurrir que a medida que nos desplazamos horizontalmente en el eje x hacia la derecha, es decir, cuando la x tiende a infinito, la gráfica de la función se aproxima mucho a una recta horizontal y igual a k. Y en este caso diremos que el límite cuando x tiende a infinito de la función es k. Los mismos razonamientos podemos hacer cuando nos desplazamos por el eje x, es decir, horizontalmente, pero hacia la izquierda, es decir, cuando la x tiende a menos infinito. Observamos en esta primera gráfica que cuando la x tiende a menos infinito, la gráfica se desplaza verticalmente hacia arriba, es decir, la y tiende a infinito. Y por lo tanto diremos, en este caso, que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es infinito. En este otro caso, también nos desplazamos por el eje x hacia la izquierda, es decir, la x tiende a menos infinito, y observamos que la gráfica de la función se desplaza verticalmente hacia abajo, es decir, la y tiende a menos infinito. Y por lo tanto, en este caso diremos que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es menos infinito. Como en un caso anterior, también puede ocurrir que al desplazarnos horizontalmente por el eje x hacia la izquierda, es decir, cuando la x tiende a menos infinito, la gráfica de la función se aproxima a una recta horizontal, en este caso y igual a k. Y por lo tanto, diremos que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es igual a k. Analicemos lo visto hasta este momento con dos gráficas concretas. En primer lugar, la gráfica de la función f de x igual a menos x cubo. Observamos que cuando nos desplazamos horizontalmente hacia la derecha, en el eje x, es decir, cuando la x tiende a infinito, la gráfica de la función se desplaza verticalmente hacia abajo, es decir, la y, o la función, tiende a menos infinito. Y cuando nos desplazamos horizontalmente por el eje x hacia la izquierda, es decir, cuando x tiende a menos infinito, la gráfica de la función se desplaza verticalmente hacia arriba, es decir, la función tiende a infinito. Por lo tanto, diremos que el límite cuando x tiende a infinito de la función es menos infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es infinito. En un caso muy similar, pero con la función f de x igual a x cubo, sucede justo lo contrario que en el caso anterior. En este caso, cuando nos desplazamos horizontalmente
por el eje X hacia la derecha, es decir, cuando X tiende a infinito, la gráfica de la función se desplaza verticalmente hacia arriba, es decir, tiende a infinito. Y cuando nos desplazamos por el eje X horizontalmente hacia la izquierda, es decir, cuando X tiende a menos infinito, la gráfica de la función se desplaza verticalmente hacia abajo, es decir, la función tiende a menos infinito. Y por lo tanto, en este caso, diremos que el límite cuando X tiende a infinito de la función es infinito y el límite cuando X tiende a menos infinito de la función es menos infinito. En este otro caso concreto, la función es f de x igual a 2 por e elevado a x menos 2, todo ello partido por e elevado a x más 1. Observamos que cuando nos desplazamos por el eje x horizontalmente hacia la derecha, es decir, cuando x tiende a infinito, la gráfica de la función se aproxima mucho a la recta horizontal igual a 2. Y cuando nos desplazamos horizontalmente por el eje X hacia la izquierda, es decir, cuando la X tiende a menos infinito, la gráfica de la función se aproxima también mucho a una recta horizontal, en este caso y igual a menos 2. Por lo tanto, en esta función diremos que el límite cuando X tiende a infinito es igual a 2 y el límite cuando X tiende a menos infinito es igual a menos 2. Puede ocurrir que el límite cuando X tiende a infinito o cuando X tiende a menos infinito de una función no exista. Esto lo podemos ver fácilmente en algunas funciones periódicas o trigonométricas, como la que muestra la imagen. Veamos ahora qué ocurre cuando la X se aproxima a un punto. Podemos decir que el límite de una función en un punto C es el valor al que se aproxima la gráfica de la función en el eje Y cuando la X se acerca a ese punto C, es decir, cuando X tiende a C. Ahora bien, ese acercamiento al punto C del eje X se puede hacer desde la derecha, es decir, desde valores mayores que C, o desde la izquierda, es decir, desde valores menores que C. Esta idea de acercamiento a un punto por la derecha o por la izquierda es lo que se conoce como límites laterales en ese punto. Observemos esto en las siguientes gráficas. En esta primera gráfica podemos observar que la X tiende a C por la derecha. Es decir, esto quiere decir que la variable X se aproxima al número C tomando valores muy próximos a C, pero mayores que C. En definitiva, desde la derecha. Y en este caso, observamos que la gráfica de la función en el eje Y se aproxima a un número K. Y por lo tanto diremos que el límite cuando X tiende a C por la derecha de la función es igual a K. En este otro caso, observamos que la X se aproxima al punto C desde la izquierda. Es decir, X toma valores muy próximos a C, pero menores que C. Y observamos también que en este caso, la gráfica de la función se aproxima en el eje Y a un número K. Y por lo tanto también diremos que el límite cuando X tiende a C por la izquierda de la función es igual a K. Puede ocurrir que cuando nos desplacemos horizontalmente por el eje X hacia el punto C por la derecha, la gráfica de la función se desplace verticalmente hacia arriba, es decir, tiende a infinito. Y en este caso diríamos que el límite cuando X tiende a C por la derecha de la función es igual a infinito. O puede ser también menos infinito, como en la gráfica que tenemos en pantalla. Observamos que cuando nos aproximamos al punto C desde la derecha, la gráfica de la función se desplaza verticalmente hacia abajo, es decir, tiende a menos infinito. Y por lo tanto tenemos que el límite cuando X tiende a C por la derecha de la función es menos infinito. Los mismos razonamientos podemos dar cuando nos desplazamos horizontalmente por el eje X hacia el punto C desde la izquierda, es decir, desde valores más pequeños que C. Y observamos en esta gráfica que la función se desplaza verticalmente hacia arriba, es decir, tiende a infinito.
Y por lo tanto diríamos que el límite cuando x tiende a c por la izquierda de la función es infinito. O en esta otra gráfica, nos estamos aproximando en el eje x por la izquierda hacia el punto C, pero observamos que la gráfica de la función se desplaza verticalmente hacia abajo, es decir, tiende a menos infinito. Y por lo tanto diremos que el límite cuando x tiende a c por la izquierda de la función es menos infinito. En esta gráfica obtenemos una conclusión muy importante. Observamos en ella que a medida que nos aproximamos al punto C, tanto por la izquierda como por la derecha, la gráfica de la función se aproxima en el eje Y a un punto K. Es decir, observamos que tanto el límite cuando x tiende a c por la derecha como el límite cuando x tiende a c por la izquierda de la función es igual a K. Pues bien, en este caso diremos que existe el límite cuando x tiende a c de la función y dicho límite tiene por valor K. En esta otra gráfica observamos que cuando x tiende a c por la derecha, la gráfica de la función tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a c por la izquierda, la gráfica de la función tiende a infinito. Pues bien, en este caso diremos que el límite cuando x tiende a c de la función no existe. Tampoco existe en la gráfica que muestra la siguiente imagen. Es decir, observamos que cuando x tiende a c por la derecha o cuando x tiende a c por la izquierda, la gráfica de la función se desplaza hacia arriba verticalmente, es decir, tiende a infinito, tanto por la derecha como por la izquierda. Pero el límite cuando x tiende a c de la función no existe porque no se aproxima a un punto del eje Y. Es decir, diremos que no existe límite cuando x tiende a c de la función. Tampoco existe el límite cuando x tiende a la función cuando al aproximarnos a c por la derecha, la gráfica de la función se aproxima a un punto K y en el eje Y, y cuando nos aproximamos a c desde la izquierda, la gráfica de la función se aproxima a un punto T también en el eje Y. Como K y T no son iguales, diremos que el límite cuando x tiende a c de la función tampoco existe. En conclusión, diremos que existe el límite cuando x tiende a un punto C de una función f de x si existen los límites laterales en dicho punto C y además son iguales y finitos, es decir, son números reales e iguales. Si el límite cuando x tiende a c por la izquierda de la función es igual a K y el límite cuando x tiende a c por la derecha de la función es igual a K, entonces diremos que el límite cuando x tiende a c de la función es igual a K. Analicemos un caso concreto. La función y igual a x partido por x cuadrado menos 1. Observamos en la gráfica que cuando la x se aproxima a 1 por la derecha, la gráfica de la función tiende a infinito. Y cuando se aproxima a 1 por la izquierda, la gráfica de la función tiende a menos infinito. Y en el punto menos 1 observamos algo similar. Cuando la x tiende a menos 1 por la derecha, la gráfica de la función tiende a infinito, y cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda, la gráfica de la función tiende a menos infinito. Por lo tanto, en este caso diríamos que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función es infinito, y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es menos infinito. Y también que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función es infinito y el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función es menos infinito.